Hola amigos, llueve copiosamente sobre la ciudad de Colón, así que el ruido que escuchan de fondo es de la lluvia. Tenía que hacer un borde para un disco y me di cuenta que hay un tip, un truco, llamémoslo truco, no es ningún secreto, sino que es un tip, para que ustedes cilindren lo más perfecto posible en la planchuela y no tengan desperdicio. ¿Qué pasa? Nosotros ya sabemos, ¿no?, que para sacar el desarrollo de la planchuela medimos el diámetro del disco, que en este caso es 36, lo multiplicamos por 3,14, que es una constante. Eso nos da aproximadamente 1,13 m, 1,14 m, es la cuenta que yo saqué. Bueno, les voy a mostrar un problema que se encuentran algunos cuando hacen el cilindrado en una cilindradora y cómo corregirlo. Bien, acá hice un gráfico para que se entienda. Si nosotros cilindramos una planchuela en la cilindradora, vamos a tener este problema. Los extremos van a quedar más rectos. ¿Por qué pasa este problema? Porque nosotros tenemos una distancia que no es útil en la cilindradora, que es la distancia de los rodillos, que ahora vamos a pasar a mostrar una cilindradora y les voy a explicar para que entiendan. Si bien en este caso la cilindradora están muy juntos los rodillos, generalmente las cilindradoras están más separados, entonces la distancia desde este apoyo hasta el centro del otro rodillo no la va a curvar, no la va a curvar. Lo que yo hago normalmente es que corto la planchuela más larga, cilindro y después corto lo sobrante y la vuelvo a pasar, llevándome más tiempo y llevando un desperdicio de material. Ahora, haciendo como yo les voy a mostrar, vamos a absorber esa pérdida. ¿Qué vamos a hacer entonces? Con la ayuda de una tiza o un marcador, en donde ustedes quieran, yo ahora lo voy a hacer en la mesa, vamos a marcar el contorno de la curva que queremos realizar. En este caso usamos el disco de molde, nada más, y ya tenemos marcado el contorno. Lo siguiente que vamos a hacer con la planchuela que ya vamos a utilizar para hacer el fleje del disco, vamos a marcar unos 4 o 5 centímetros, y ahora con la ayuda de un martillo y un yunque o un caño redondo le vamos a ir dando la curva a los dos extremos para absorber esa pérdida que nosotros tenemos en la cilindradora. Proseguimos ya chequeando que la curva sea lo más perfecta de los dos lados a lo que tenemos que curvar. Vamos buscando ahí lo más perfecto, solamente unos 3 o 4 centímetros, que es lo que pierde la cilindradora, y ya procedemos a cilindrar y van a ver que va a quedar mucho más prolijo y no va a tener tanto desperdicio de material. Acá tienen el resultado, ¿ven? Con apenas cerrar un poco ya está en diámetro y las puntas están redondas, no están planas, está un poco cruzado por la cilindradora, pero lo vamos a corregir después, pero están redondas. Entonces acá nosotros apenas vamos a tener un desperdicio de 3 o 4 centímetros y ya queda. Ahora les voy a dar otros consejos para que quede parejito también la soldadura. ¿Ven? Ahí yo lo tengo con la pinza de perro, prácticamente 4 o 5 centímetros nomás de pérdida, y ahí está, ya lo tenemos para puntear. Lo que yo hago ahora, bueno, corto ahí, marco, y para puntear, punteo de afuera. Ahora les voy a mostrar cómo punteo. Otra cosa que hago yo cuando voy a puntear, si pueden apretarlo, prensarlo a la mesa o ponerle un peso,
mejor. No solamente cuando lo punteen, sino cuando lo sueldan, para que no se deforme el disco. Otra cosa, yo siempre tapo antes esto, ahora está así porque estoy explicando eso, pero siempre tapo antes, cosa de amolar y no reboten las chispas en el fleje y nos reboten hacia la cara. Entonces primero amolamos, soldamos, amolamos y después seguimos con el fleje. Y a la vez que punteamos todo el largo, lo cortamos exacto y después sí empezamos a soldar desde adentro. Yo empiezo a soldar desde adentro toda la circunferencia. Y les repito, si lo pueden apretar, prensar con algo para que vaya, que no se deforme, lo sueldan así, después lo dejan enfriar y después recién le sacan las prensas o el peso. Espero que les sirva, amigos. Hay varios videos de esto sobre el disco arado en mi canal. Este es uno más. Era un tip que se me ocurrió mostrarles porque hoy le estaba enseñando a los chicos a cilindrar y realmente no sabían ese pequeño truquito. Así que bueno, espero que les sirva y gasten menos material y menos tiempo. Nos vemos, gente. Saludos. Y no te olvides, usá siempre todos los elementos de seguridad. Trabajá seguro.